Voy a volver a reenviar el link de entrada. Ujú. Así está. Me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla. Porque como les digo, está muy lenta la señal, tío, cada vez está acá. Bueno, yo supongo que ya se debe ver, ¿no? Se ve o no se ve, yo supongo que ya se debe ver. Sí, Ok, doctor, sí, a sí. ver. Bueno, antes de comenzar nuestra clase, la clase de hoy no es larga, es cortita, porque tengo que hacer mañana pizarra. A ver, hemos llevado ya la clase pasada la parte de generalidades de la mecánica ventilatoria. Les voy a enviar en este momento la foto de la pizarra. ¿Dónde está? Porque si no van a salir muy perjudicados los estudiantes que faltaron. A ver, esta es la pizarra. Ahí está. ¿Ya les llegó a grupo? Brian, ¿te llegó a grupo? A Brian, tú estuviste en la clase presencial, ¿no? ¿Por qué no participas, Brian? ¿Qué ha pasado? Tú sueles ser muy activo. Pero ¿cuándo el sistema respiratorio influye sobre el sistema nervioso? Ya, ya. Ahí está, esta es nuestra pizarra, ¿no, Brian? Del día sábado. Brian, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho lo general de qué? De toda la rotación, ventilación, hematosis, transporte de gases, respiración celular. Hemos hablado del espacio muerto anatómico, hemos hablado del volumen corriente, hoy vamos a puntualizar más. Hemos hablado de la FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno. Hemos visto la diferencia entre las diferentes presiones atmosféricas entre la altura y la costa. Hemos visto la mecánica ventilatoria de la inspiración y la expiración, qué músculos son inspiradores, qué músculos son expiradores, cuando se contraen algunos y cuando se relajan otros. Hemos visto los componentes de la base del alveolo capilar y lo más importante, hemos hablado del ciclo respiratorio. Hemos visto qué pasa en la inspiración y qué pasa en la expiración, cómo los volúmenes para poder aumentar, ingresar a nuestro tórax, a nuestros alveolos, tendrán que inicialmente reducir la presión de los alveolos, como también reducir o volver más negativa, ¿no? A la presión interpleural y de esa manera la relación entre esta también es reducir. Todo lo contrario para la expiración. Hemos llevado ya eso. Hoy vamos a puntualizar ya la parte de teoría y una que otra ecuación, porque he visto que en su guía de esta semana les han puesto ecuaciones. Usualmente las guías de fisiología respecto a este punto tienden a ser bien mezcladas. Hay veces que les ponen cosas de la última semana que igual les voy a explicar la parte teórica, a ver, porque mañana hacemos la parte práctica, hacemos fórmulas y demás. ¿Ya se ve la guía? Sí, doctor. Muy bien, tenemos para esta semana el tema de mecánica ventilatoria, la parte de la biofísica de la fisiología respiratoria. O sea, hace las leyes físicas de la respiración y del transporte de oxígeno. Hacemos mañana transporte de oxígeno, hablamos de delivery de oxígeno, de diferencia arteriovenosa mañana. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Como contenido, es relación estructural y funcional. Hemos visto que es vía superior, inferior. Hemos hablado de la arquitectura pulmonar, cómo se aumenta la superficie. Hemos hablado de las dicotomizaciones. Vamos a hablar hoy día de volúmenes y ventilación. Hemos hablado el día sábado de qué efecto tiene el diafragma dentro de la función inspiratoria y expiratoria, gracias a qué variaciones de la presión alveolar podemos hacer la inspiración y la expiración. Y obviamente hoy vamos a hablar de cómo se miden estos volúmenes. ¿Vale? Entonces, no es complicado, es como un tema de generalidades. Les han dado un caso clínico y este caso clínico o caso problemático ya tiene que ver con lo que hemos llevado el anterior sábado y seguramente mañana conforme a estos datos vamos a hacer cálculos y voy a darles inclusive en gasometría. Por favor, no falten mañana, voy a dar gasometría, ¿ya? ¿Qué dice la literatura? A ver, que te están poniendo un caso problema. Te dicen, tenemos un paciente de 30 años de edad con un peso de 100 kilos, ¿ya?
que acude al Hospital de Clínicas de La Paz, o sea, vamos a utilizar valores de la altura, por presentar disnea, o sea, dificultad respiratoria de inicio agudo, o sea, brusco. Aparte, ¿qué más tiene el paciente? Por esta dificultad respiratoria y seguramente por la sensación de ahogo, tiene ansiedad, tiene dolor torácico. ¿Qué te dice? Al momento de la evaluación encontramos que el paciente está ventilando una FiO2 del 21%. Brian, ¿esto está elevado, está reducido o está dentro de lo normal? Se ha dormido. Roxana, ¿esto está normal, elevado, disminuido? Bueno, parece que no va a haber participación hoy. Los veo muy cansados. ¿Están cansados? No, doctor. ¿Y por qué no hay participación, Roxana? Brian, aún por lo menos no me acuerdo, doctor. ¿Queremos pasar clase o no, doctores? Yo estoy igual agotado, así que si ustedes me dicen que están agotados, podemos pasar sin problema mañana. Lisette, Calizaya, ¿qué dices tú? Yo digo que pasemos, doctor. Ya, dile a tus compañeros, Roxana, cuando el doctor te pregunte, responde. Brian, cuando el doctor te pregunta, aunque sea, dile, pues no me acuerdo, doc. ¿Ya? Cintia, ¿qué dices tú? Pasaremos nomás, doctor. Ya, pues los veo bien desganados. Y eso que ha pasado recién la verbena, se supone que tendrían que estar pues por las ganas bien puestas. Han descansado, han ido a farrear. O siguen con Chucky. Algo me dice que los Brian este Chucky, una de dos. No creo que esté enfermo así nomás. Ya, a ver, por favor, participen pues, doctores. ¿Ya? ¿Qué les... Ya, está, bueno, Brian ha respondido. ¿Está normal la FiO2? Dice, sí, porque hemos dicho que la FiO2 ambiental, ¿cuánto es? Normalmente, del 100% del aire, ¿cuánto ocupa la FiO2? Yo, pues, 21%, ¿verdad? Pucha, no, de vos tu FiO2 debe estar baja, Brian. A ver, al momento sí. lo han evaluado y el paciente está respirando. En realidad el término está mal, ¿no? Se encuentra ventilando una FiO2 del 21%, que está bien. En la exploración física se evidencian los siguientes parámetros ventilatorios. Le han tomado la frecuencia ventilatoria y les han dado 30 ventilaciones por minuto. Ahora bien, analicemos lo que hemos llevado. ¿Qué hemos dicho referente a la frecuencia cardíaca, o perdón, frecuencia respiratoria? ¿Cómo es en la altura? Roxana, ¿cuánto es el valor normal de la frecuencia respiratoria en la altura? De 12 a 20. Mm, pero aquí dice, mira, ¿qué dice aquí? Altura de 16 a 22, costa de 12 a 20. ¿O no se está viendo la pantalla, Roxana? Roxana, ¿se ve la pantalla? Sí, solo que sé que un poquito tarda en cargar. Ah, ya, ya. A ver, les decía, te da para la altura debería ser 16 a 20 y te han puesto 30 respiraciones por minuto. Por ende, la frecuencia respiratoria está elevada, eso se llama taquipnea. Cuando reduce la frecuencia respiratoria se llama bradipnea, pero cuando se eleva está taquipneico. Obviamente está elevado porque el paciente no puede ventilar, tiene dificultad. En vez de tener una ventilación como tú y yo, el paciente no puede respirar, entonces hace ¿qué? No puede ventilar, por eso la frecuencia ha aumentado en tiempo, no o en frecuencia. ¿Qué te dice? Un volumen corriente de cuánto? De 600 ml. ¿Cuánto hemos dicho que era el volumen corriente? ¿Qué hemos dicho? Cuando tú inhalas y exhalas, ¿cuánto es el volumen corriente? 500 ml. Pero esto es en un paciente que, prototipo, en un paciente que de 70 kilos de peso, 1,70 de altura. Ahora te está diciendo aquí 600 ml. La pregunta es, ¿esto estará bien? Te están dando espacio muerto anatómico más
de 200 ml. Mañana les voy a enseñar fórmulas, cómo calcular el volumen corriente, también llamado volumen tidal, y cómo calcular el espacio muerto. Hay que ver realmente si un paciente para esta edad y para 100 kilos deberá tener siempre este volumen corriente. Una cosa es lo que me están dando dentro de parámetros y otra cosa es lo que yo obtengo con su peso, lo que realmente debería tener. Por otro lado, como mañana vamos a hacer gasometría, les voy a enseñar, por favor, no falten. ¿Qué dice acá? Da una gasometría de un pH de cuánto, de 7,47, una presión arterial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio, una presión arterial de dióxido de carbono de 28. El pH, ¿cómo está? ¿Está ácido o alcalino? Tomando en cuenta que lo normal es de 7,35 a 7,45, está elevado. Es un pH alcalino, seguramente por la taquipnea, está botando mucho CO2. Ahora bien, vean la presión arterial de oxígeno que mañana vamos a llevar a altura y costa. No está bien, está baja, en la altura es 60 y vería que aquí es 50. Ahora el CO2, ¿cuánto es en la altura? En la altura debería ser 40. No, en la altura es 30, en la costa es 40. Pero ven, esto, vamos viendo variaciones. ¿Qué más te dice? La saturación arterial de oxígeno. Todo esto lo vamos a llevar mañana. Van a aprender a interpretar cuándo se eleva, cuándo se reduce. Y obviamente, como tenemos un pH alcalino, el diagnóstico gasométrico es una alcalosis, ¿no? Es una alcalosis. ¿Pero con qué? Secundaria a problemas respiratorios, alcalosis respiratoria. ¿Secundaria a qué? A la hiperventilación. Y ya te ha dicho por qué está el paciente alcalótico, porque como está taquipneico, tan rápida es su frecuencia respiratoria que está botando mucho CO2. De ahí viene todo esto. Y eso obviamente está generando esta alteración muy, pero muy significativo de la parte tanto ventilatoria como de la parte sanguínea. ¿Qué le han dado a este paciente? Le han dado oxigenoterapia, le han puesto cánula nasal de oxígeno, le han puesto 5 litros por minuto, manteniendo la presión atmosférica del medio. O sea, no le han cambiado, no le han puesto cámaras hipobáricas. Han utilizado la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. Hoy les voy a explicar eso. Ven, hay hartas presiones ahí. ¿Qué te dice? Te están pidiendo que calcules en este paciente, con todo lo que tenemos, la presión inspiratoria en aire seco. Te están pidiendo que calcules la presión inspiratoria en aire traqueal húmedo, la presión alveolar de oxígeno, la diferencia alveolo arterial. Te están pidiendo la PAF y mañana todo esto vamos a hacer, pues les recomiendo no faltar mañana. Mañana es calculadora y pizarrita, ¿ya? Es más, volúmenes de oxígeno. ¿Qué te dice? ¿Cuántos volúmenes de oxígeno contienen 100 ml de sangre? Hay que calcular igual eso. Si tenemos presiones arteriales de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, vamos a hacer multiplicaciones con factores. Y te han puesto cuestionario, ¿no? Todo lo que hemos llevado en la anterior clase, qué es la presión transpulmonar, qué es el volumen residual, qué es el volumen en la espirometría, vamos a hablar del volumen de reserva inspiratoria. Hoy también les voy a adelantar eso, qué es la PIP, ¿no ve? ¿Qué te dice? En la altura a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo se modifica? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué se llama? Los siguientes parámetros, no hemos visto que todo tiende a disminuir, ¿no? Por una disminución de la presión atmosférica. ¿Qué más te dice? Demuestre con un ejemplo la presión pleural alcanzada en valores más negativos durante la capacidad pulmonar total. Eso vamos a hacer con fórmulas igual. Te hablo, ¿no? ¿Qué pasa en el monte Everest? Respecto a qué, a las presiones alveolares versus la paz. Hay que hacer un cálculo del alto con las presiones atmosféricas también del monte Everest, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Cuáles son las principales complicaciones de la hipoxia? Si tu cuerpo no recibe adecuada oxigenación, entra en un estado metabólico anaerobio. Vamos a hablar del anaerobismo. ¿Qué te dice? Calcular el volumen minuto alveolar. Hartas fórmulas de calcular. Es más, te dice, ante la sospecha de un coágulo en la arteria pulmonar, estamos pensando en un posible tromboembolismo pulmonar, tenemos que calcular un gradiente alveolo arterial. Y eso es facilito de calcular, solo tienen que utilizar una formulación. Como se pueden dar cuenta, todo va a ser en base a qué, a las formulaciones que ya hemos comenzado haciendo. A ver, mañana vamos a hacer la mega pizarra de valores. Ahora bien, dentro del contenido no te está diciendo qué es lo que tienes que estudiar, te está hablando de lo general nada más, ¿no? Flujos, mecánica ventilatoria. Entonces vamos a hablar hoy día de todo lo que se pueda desde el punto de vista teórico para que mañana podamos hacer toda la parte de formulación. ¿Ok? Ya hemos visto todo esto, hemos visto ayer, dicotomizaciones ya hemos visto, cuál es la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio, el asino respiratorio. Cuidado, me digan alveolo, es el asino respiratorio, conformado por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares con sus correspondientes alveolos y sus capilares perialveolares. A todo este conjunto se le llama asino
pulmonar o asilo respiratorio. ¿Qué más me interesa? ¿Por qué yo ventilo? Todos sabemos eso desde prefas, ¿no ve? Nosotros tenemos un conjunto de reacciones químicas dentro de nuestras células. A eso se llama metabolismo. Les van a preguntar, ¿qué es el metabolismo? Un conjunto de reacciones químicas dentro de la célula. Para que se entienda, les voy a mostrar un gráfico. A ver, Brian me va a decirme si se acuerda de este gráfico que ha llevado en prefas. Brian, ¿sigues despierto? Ya la hipoxia y la temperatura te está afectando. ¿Sigues despierto, Brian? Muy bien. Ya, Brian. Brian, ¿qué te llama la atención al ver esto? Muy bien. Perfecto. Exacto. La glucólisis, el ciclo de Krebs, la decarboxilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones. Harold, te hago una pregunta. ¿Todas estas vías metabólicas requieren de oxígeno, Harold? Mm, no, doctor. Hay una vía anaerobia. No. Muy bien. ¿Cuál es la vía que no requiere de oxígeno? Que puede darse con o sin oxígeno. La vía anaerobia de la glucólisis, doctor. Muy bien. ¿Qué dice la literatura? Cuando los carbohidratos ingresan a la célula, van a pasar por varias reacciones químicas hasta dar como producto final a los piruvatos o ácido pirúvico. ¿Han entendido? A todo eso se llama la destrucción o catabolismo de la glucólisis, también llamada catabolismo de la glucosa, o glucólisis nada más, ¿no? Esta glucólisis es tanto aerobia como anaerobia, no depende de oxígeno. Con o sin oxígeno igual se da. Tenemos los piruvatos. Ahora bien, el piruvato tiene dos vías. Si hay oxígeno, va a ingresar a la mitocondria y va a continuar con qué? Con la decarboxilación oxidativa, va a pasar al ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs van a entrar a la cadena de transporte de electrones todos los aceptores de hidrógeno, como son los derivados de la nicotinamina y de la flavina, o sea, FAD y NADS, ¿no ven? Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Entramos en una vía anaerobia, produciendo ácido láctico o lactato. Eso es de manera general, obviamente, si estuviéramos en pruebas, pues estaría chicoteando ahorita con contenido, ¿no ve? Pero no me interesa ahorita que ustedes memoricen, solo tienen que recordar, toda la glucólisis es independiente de oxígeno, con o sin oxígeno, igual se va a dar. Así que cuando entra la glucosa van a formarse los piruvatos, pero de aquí en adelante, si es que hay oxígeno, entramos a la mitocondria, hacemos decarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Y ante la ausencia de oxígeno, o sea, en una vía anaerobia, el piruvato tendrá la capacidad ahora de transformarse en lactato, generando un estado de acidosis. En la glucólisis nosotros ganamos 2 ATPs. Ya luego en la decarboxilación, ciclo de Krebs y toda la cadena de transporte vamos a ganar hasta 34 ATPs. Pero si entramos en una vía anaerobia, solo nos quedaremos con esos 2 ATPs. ¿Se ha entendido? Muy bien. Es un repaso general que ustedes deberían ya dominar y si no, va a haber tiempo para que ustedes repasen. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros tenemos dos tipos de metabolismos, aerobio y anaerobio. Tenemos el metabolismo aerobio que es necesario para la formación de ATP, para la liberación de dióxido de carbono y obviamente para la formación de agua metabólica. ¿Qué te dice? Todas nuestras células van a utilizar oxígeno no en todas las vías metabólicas, pero en el 90%. Recuerden, la glucólisis va a formar ácido láctico, o perdón, ácido pirúvico o piruvato, dos piruvatos o dos ácidos pirúvicos. Estos dos ácidos pirúvicos van a entrar en la decarboxilación, luego van a entrar en el ciclo de Krebs y luego la cadena de transporte de electrones. Recuerden, no todas estas vías son dependientes de oxígeno. ¿Por qué? Si yo entro en una vía anaerobia, la glucólisis se sigue dando, solo que ya no va a haber decarboxilación ni ciclo de Krebs, directamente el piruvato en lactato. Por ende, ¿qué te dice la literatura? Nosotros necesitamos del oxígeno para que dentro de nuestras células se generen estas reacciones químicas llamadas metabolismo. La glucólisis obviamente queda exenta, con o sin oxígeno, pero las demás reacciones metabólicas van a ser dependientes de oxígeno. Y al no presentar oxígeno, solo vamos a ¿qué? Generar glucólisis, apenas 2 muchis ATPs y grandes cantidades de lactato.
Uno diría, y esto es importante saberlo, doctor, pero por supuesto, así es un paciente que está ventilando adecuadamente, ¿no ve? Con metabolismo aerobio. Y así es un paciente que no está ventilando y termina volviéndose así el paciente. Por eso les han preguntado qué pasa cuando no hay oxígeno. Nosotros vamos a seguir haciendo glucólisis porque es una fuente de energía deleteria. Si bien es alterna o bueno, porque puede generar ácido láctico, va a seguir dándose. No requiere de oxígeno. Pero bueno, va a empezar a generar poca cantidad de energía. Y como produce ácido láctico, va a inducir inclusive al estado de acidosis. ¿Me entienden? Reduciendo, pues recuerden que en la vía aerobia de 34 a 36 ATPs va a reducir ¿cuánto? 15 veces, apenas 2 ATPs va a sacar. ¿Han entendido? Y obviamente se van a generar alteraciones en el organelo donde se suscita todo esto, la mitocondria. Por eso nuestro cuerpo necesita una mecánica ventilatoria. ¿Para qué? Para poder introducir y sacar aire. Para poder nosotros hacer mecánica ventilatoria requerimos de órganos llamados los músculos respiradores. ¿Han entendido? El principal va a ser el diafragma. ¿Qué te dice la literatura? El diafragma es un órgano muscular estriado que se inserta en la base del tórax. ¿Ya? Que se va a insertar en las últimas costillas, en las vértebras de la región el lumbar, tiene pilares, obviamente tiene la capacidad de este órgano de al relajarse, elevar su disposición y al contraerse, tensarse y descender como tal. ¿Qué dice la literatura? Cuando este diafragma se contrae, desciende esa cúpula que forma este órgano. Y obviamente aumentará la longitud superinferior o la longitud vertical de este tórax. ¿No ve? Como se puede ver acá. Vean, cuando nosotros vamos a inspirar, ¿qué hacemos? Contraemos el diafragma o relajamos el diafragma. ¿Qué pasa acá? Cuando vamos a meter aire, como se puede ver acá, el diafragma se contrae, desciende. Y el tórax también se va a distender, ¿no? Las costillas van a verticalizarse o van a horizontalizarse en un movimiento llamado asa de Valde, como se puede ver acá. Vean, cuando el tórax se va a distender, las costillas se mueven, vean, se van a mover desde un lado al otro y van a generar movimiento horizontalizado, van a horizontalizar la disposición de las mismas. ¿Cómo se llama eso? Movimiento en bomba de agua. Ahora bien, hay literaturas que te dicen, no, no es movimiento en bomba de agua, más al esternón inclusive se refieren, es movimiento en asa de balde, te dicen, ambos movimientos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aumentar el diámetro anteroposterior del tórax y el diámetro lateral o transverso del tórax. ¿No ve? Entonces el diafragma se contrae y aumenta en longitud del tórax y los músculos intercostales van a poder o verticalizar o horizontalizar las costillas para aumentar el diámetro lateral y anteroposterior. Eso permitirá que el tórax se distienda o se contraiga. Recuerden, para contraer el tórax, las costillas se verticalizan y el diafragma se relaja, disminuyendo la longitud, tanto lateral, anteroposterior y longitudinal. Pero cuando el diafragma se contrae, ese diafragma desciende y los intercostales tendrán que ahora horizontalizar las costillas. ¿Vale? Por otro lado, volvemos a reiterar, los músculos intercostales, que son tres, recuerden ustedes, tenemos al músculo intercostal externo, que se inserta más en las caras externas de las costillas, al músculo intercostal interno, que se encuentra entre el borde inferior de la costilla superior y el borde superior de la costilla inferior, y el intercostal íntimo, que obviamente no se encuentra en todos los espacios intercostales, pero que existe. ¿Sabe? Sabemos nosotros que al contraer estos músculos puede o verticalizarse o horizontalizarse la costilla. Obviamente la contracción de estos músculos al horizontalizar la costilla van a tender a ¿qué? A aumentar el diámetro lateral y al contraerse otros tendrán que reducir lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Recuerden, les van a preguntar músculos intercostales. Ahí tenemos qué pasa en la inspiración, qué pasa en la expiración, qué músculos se contraen. ¿Qué dice la literatura? Cuando tú vas a expirar, vas a sacar el aire, tiene que el diafragma relajarse. ¿Para qué? Para que se eleve como si fuera cúpula y obviamente disminuye la longitud, ¿no? Que tiene el tórax. Por otro lado, los músculos en contraerse aquí serán los músculos intercostales internos. En cambio, cuando nosotros querramos hacer inspiración, tenemos que distender el tórax. ¿Cómo hacemos eso? Contraemos el diafragma, contraemos a los intercostales externos y obviamente relajamos a los intercostales internos, que eran los que hacían la expiración.
lo que hemos llevado en la clase presencial. Hay otro grupo de músculos llamados los músculos de la respiración accesoria. ¿Cuáles son esos? Los músculos abdominales. ¿Cuál es el recto anterior del abdomen? Los oblicuos, el transverso del abdomen. Por otro lado, también están quienes a nivel cervical están los músculos del músculo esternocleidomastoideo con sus dos cabezas, los tres escalenos, el propio músculo pectoral mayor, pectoral menor, el serrato anterior. Vean que hay varios músculos que aparte de los intercostales y el diafragma van a permitir la ventilación. Hay músculos respiratorios principales y los respiratorios accesorios. ¿Cuáles son los principales? Diafragma y los intercostales. ¿Cuáles son los accesorios? Esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral, el serrato y los músculos abdominales. Ahí se ve con mejor detalle. Ven qué ha pasado en la inspiración. ¿Qué hacíamos? Contraemos el diafragma para descender el diámetro o la longitud del tórax, más largo el tórax, y contraemos a los músculos intercostales externos. En cambio, en la expiración, ¿qué hacemos? Vamos a relajar el diafragma para que esté ascienda, reduce la longitud y también contraemos a unos músculos llamados intercostales internos y el tórax tenderá a contraerse. En este caso, en la inspiración, el tórax se distiende y ¿qué pasa? Disminuyen sus presiones y va al ganar la presión atmosférica ingresa esta. Y cuando se contraen todos los músculos que contraen el diámetro lateral, anteroposterior y la longitud, aumenta la presión y obviamente al vencer la atmosférica se saldrá, como habíamos dicho en la clase presencial. Entonces hay movimientos, ya saben, el esternón junto a las costillas, movimiento en manivela y las costillas solitas, movimiento en asa de balde. Ya hemos llevado, y esto es lo que hemos llevado en la clase presencial. Vemos acá la relación de las diferentes presiones, que dice en inspiración y en expiración. Si vemos nosotros este fenómeno cíclico tiene duración. La inspiración dura 2 segundos, la expiración es más prolongada, llega hasta los 3 segundos. Inspiras de golpe, expiras más lento, pues más prolongado. Para que el aire ingrese hasta tu alveolo y genere una presión alveolar, vean la diferencia. Si tomamos en cuenta una atmosférica de 760 como lo es en la costa, tendremos que reducir nuestra presión por lo menos 1 centímetro de agua o 1 milímetro de mercurio por debajo de esto. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy por debajo de 760, ejemplo, 759, el aire va a poder ingresar porque va a ir de un aire de mayor a menor presión. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a disminuir la presión del alveolo? Tengo que distenderlo, porque cuando lo contraigo aumenta y cuando lo distiendo reduce. ¿Cómo voy a reducir? Voy a distender el tórax. ¿Cómo puedo distender el tórax? Tengo que horizontalizar las costillas con los intercostales externos y tengo que contraer el diafragma para descender el tórax o aumentar su longitud. Estos van a aumentar el ancho del tórax y estos van a aumentar, o el diafragma va a aumentar el largo del tórax. ¿Haciendo de qué? De que el tórax se distienda. Si el tórax se distiende, el pulmón también se distiende, porque hay una presión entre ambos, se llama presión interpleural o presión pleural. Usualmente está entre ¿cuánto? Está entre menos 5 centímetros de agua. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a volverse más negativa, hasta menos 7, menos 7.5. Y como el tórax está pegado a los pulmones por la pleura, por la presión negativa que hay entre estas dos pleuras, el pulmón también se va a distender. Y al distenderse el pulmón, también se van a distender los alveolos. Por ende, va a reducir su presión y vamos a poder introducir. Todo lo contrario pasa en la expiración. Tenemos que aumentar la presión en el alveolo, mayor a la atmosférica. Si vencemos esa presión, el aire va a poder salir. Eso se llama expiración. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que contraer el tórax, contraer los pulmones. ¿Cómo lo hacemos? El diafragma se relaja. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Las costillas van a empezar ¿a qué? A verticalizarse. Aquí se horizontalizaban, aquí se verticalizan. ¿Qué más va a pasar acá? Al cerrarse el tórax o a empezar a contraerse, el pulmón también va a tener que contraerse. Y las presiones que van a existir entre ambas pleuras va a tener que volverse de menos 7.5 centímetros de agua a menos 5 centímetros de agua, generando que una compresión del parénquima pulmonar, comprimiendo los alveolos, aumentando su presión y generando la expiración. Todo eso hemos llevado, ¿ven? La clase presencial. Ahí están los volúmenes, la presión alveolar, ahí está la presión pleural, que yo así ya se los he hecho en la clase presencial. ¿Estamos? Ahí a todo esto se le llama el ciclo ventilatorio, también llamado el ciclo respiratorio, que tiene que ver con diferencia de presiones y diferencia de volúmenes. Es importante que recuerden, ¿no? Las presiones de las pleuras son negativas. El pulmón no se mueve, el tórax es el que se mueve. Y eso hace de que el pulmón, por esta
presión que pega la pared del pulmón con la pared torácica haga de que éste también pueda movilizarse. Si el tórax se distiende porque están pegados por esta presión negativa, el pulmón se distiende. Si el tórax se contrae por esta presión que está pegada al pulmón, también va a reducir el mismo. Ahí está, se ve un gráfico donde se pueden ver que ahí está la pared torácica, cómo podemos retraerla mediante el tejido elástico la pared torácica, ahí está el pulmón que tiene retracción elástica por el propio pulmón, y ahí están las pleuras que por la presión negativa que tienen estas van a evitar de que estos dos órganos musculoesqueléticos y pulmonares se separen, es más, los va a unir, eso les pueden preguntar, ¿no ven? Es importantísimo eso. ¿Qué más me interesa acá? Si es que existiese una lesión, una punción, una lesión por arma cortopunzante o de fuego, y que altere las presiones negativas que están pegando tórax con la pared pleural, pared pulmonar, puede ingresar aire. Y eso se llama el neumotórax. ¿Qué dice la literatura? No se debe interrumpir esa impermeabilidad que existe dentro de las pleuras, ya que al interrumpir las mismas por esa presión negativa se succiona aire del medio atmosférico, acumulando aire dentro del mismo. Y si yo acumulo aire, o sea, genero neumotórax, este alveolo no se va a poder distender. Y si no se puede distender, no voy a poder, ¿qué? No voy a poder meter aire. Por eso un paciente que tiene neumotórax no puede inspirar, solo hace expiración. El paciente hace... No puede inspirar. ¿Por qué? Porque la presión negativa no se lo permite. Sé que para muchos debe ser chino porque han faltado la anterior clase, pero bueno, si me da el tiempo voy a tener que repetir la clase. Si no, pues lastimosamente va a tener que ser así. ¿Ya? Ahí está lo que hemos visto. Una lesión que está interrumpiendo esa negatividad de las dos pleuras y está introduciendo aire del medio atmosférico, generando ¿qué? Una presión alveolar mayor a la atmosférica, impidiendo la inspiración. Nosotros, cuando hablamos de el pulmón, tenemos que entender un término, la distensibilidad pulmonar. ¿Qué te dice? La distensibilidad pulmonar en los pulmones es ese volumen que expande a los mismos, ¿ya? Por cada aumento unitario de presión transpulmonar. ¿Qué significa eso? Ya hemos hablado de la presión transpulmonar, ¿se acuerdan? Presión alveolar menos la presión interpleural, esa es la presión transpulmonar. ¿Y qué te dice la literatura? Usualmente manejamos este tipo de lógica. Por cada 200, por cada 1 centímetro de agua de presión transpulmonar, tenemos la capacidad de poder introducir aproximadamente 200 ml de aire. Y aquí les hemos puesto, cada vez que la presión transpulmonar aumente 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar va a poder aumentar desde 10 hasta 20 segundos. ¿Cuánto? 200 ml. Es una relación que nos sirve para hacer formulaciones. ¿Qué más te dice? El pulmón se puede distender, sí, pero también puede volver a su posición habitual mediante proteínas que tiene el pulmón. ¿Qué dice la literatura? El diafragma va a tener distendibilidad pulmonar, lo va a poder estirar, pero este pulmón va a volver a su posición habitual por la elastina que tiene el parénquima, por el colágeno. Y eso les pueden preguntar. Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, ¿ya? Son determinadas por dos proteínas, elastina y colágeno. Estas dos fuerzas van a evitar de que el pulmón se distienda y colapse, le da ese tipo de distensibilidad. ¿Ver? ¿Qué más te dice la literatura? Esta distensibilidad va a darse siempre y cuando los pulmones estén llenos de aire, ya que si nosotros llenamos de líquido los alvéolos, inmediatamente estos alvéolos se pegan, porque hay una fuerza llamada la tensión superficial. ¿Entienden? Ahorita vamos a entender qué es la tensión superficial. Las fuerzas elásticas van a generar, ¿no? Tensión a nivel de la superficie de todo el alveolo. Y obviamente esta superficie, al estar en contacto con la otra, y muchas veces el líquido tiende a generar esto, van a empezar a colapsarse. Adelante van a entender bien qué es el colapso alveolar. Pero tienen que entender, tiene que haber aire. Si no hay aire, los alvéolos colapsan, porque hay líquido dentro de ellos. Cuando hablamos de la base del alvéolo capilar, ya hemos llevado la anterior clase, espesores de aproximadamente 0,5 a 2 micras, según Guyton, algunos libros te dan un poco menos, y ahí están todos sus componentes, hemos visto ahí el asino respiratorio, los alvéolos, hemos hecho un corte a nivel de qué, de la pared alveolar y de los capilares, ahí está la base del alvéolo capilar, ahí está una pequeña microfotografía electrónica donde vamos a ver qué, ahí está un capilar con los diferentes eritrocitos. Ahí están los alvéolos, aquí está un macrófago, una célula de polvo. Vamos a ver qué,
Vamos a ver el endotelio de los alvéolos. Ahí está una célula epitelial tipo 1, también llamado neumocito tipo 1. Ahí está el neumocito, la membrana basal, ahí está el intersticio pulmonar, la membrana basal alveolar, las células endoteliales, perdón, mejor dicho, membrana basal endotelial, o sea, las células endoteliales y el vaso sanguíneo. Así de delgada es la base del alveolo capilar. Y obviamente, gracias a eso y a la ley de Fick que habíamos mencionado, a mayor espesor de la pared, menor de difusión de un gas, y en cambio, a menor de espesor de la pared, mayor difusión del gas. ¿Ya ven? Ahí están los componentes de la base del alveolo capilar. Ahí están los neumocitos, tipo 1, tipo 2, las células macrofágicas, su membrana basal, está el intersticio pulmonar, la membrana basal del alveo, del capilar, las células endoteliales del capilar y obviamente ahí está la membrana del eritrocito. Todos estos componentes tendrán que atravesar el oxígeno y también el dióxido de carbono. Solo los neumocitos tipo 1, ven estas células de color rosado, las que se encuentran en más abundancia, se llaman también célula alveolar tipo 1, van a producir pequeñas gotas de agua en su pared. Y recuerden ustedes que las pequeñas gotitas de agua, el agua como tal, tiende a tener atracción por otras moléculas de agua. Si tenemos un tapizado molecular de agua, todas estas moléculas al sentir atracción por otras moléculas de agua, tienden a querer colapsar este alveolo. Por eso te dice la literatura, la tensión superficial es la fuerza que actúa sobre una línea imaginaria, aproximadamente de 1 centímetro de largo, sobre una superficie que líquida. Y esta puede generar atracción de una superficie a otra. Entonces hay agua tapizando todo esto. Esta película de líquido denominada tensión superficial no va a poder, escuchen bien esto, no va a poder mantener al alveolo así distendido, lo va a colapsar. Y al colapsar lo va a dificultar la ventilación. Por eso nosotros tenemos que tener un revestimiento lipídico. Vean, dentro del alveolo hay un revestimiento de líquido llamado el surfactante, en este caso una grasa. Por ende, si nosotros analizamos debajo del, bueno, en todo caso, ¿no? Sobre las células alveolares, vamos a encontrar una película de agua, lo cual va a generar la tensión superficial, pero para evitar que las moléculas se unan a las otras moléculas de la pared vecina, como se puede ver acá, y evitar el colapso, hay un tapiz de lípidos llamado el surfactante, también llamado agente tensoactivo. Ustedes tienen que saber para la práctica qué es la tensión superficial, es la fuerza del agua que tiende a colapsar el alveolo y qué es la agente tensoactivo surfactante, es esa capa o película lipídica que evita el colapso alveolar, que está compuesta por un 80% de fosfolípidos, 8% de lípidos neutros y un 12% de proteínas. ¿Cuál es el fosfolípido más importante del surfactante? Y eso les van a preguntar. Es la dipalmitoilfosfatidilcolina. Está resaltado porque siempre preguntan cuál es el fosfolípido más importante del surfactante humano. La dipalmitoilfosfatidilcolina. Hay varios, ven ahí están los diferentes porcentajes. Está la fosfatidilcolina, la fosfatidilcolina saturada, la fosfatidilglicerol, fosfatidiletoanolamina, la esfingomielina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina y demás, pero el principal es la dipalmitoilfosfatidilcolina, que es la más abundante y la más importante. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley de Boyle y la ley de Laplace. Hay dos leyes que van a permitir que tú entiendas esto. La primera es la ley de Laplace, llamada también Laplace-Young, que maneja tres marcadores ahí. Presión, tensión superficial y radio. ¿Qué es la presión? La fuerza que se ejerce dentro de este espacio. ¿Qué es la tensión superficial? Es la fuerza de atracción que tiene esta pared tapizada por agua por esta otra pared. ¿Y qué es el radio? Pues la mitad del diámetro de un alveolo. Nosotros naturalmente tenemos alveolos que tienden al colapso. Mi alveolo que tiene tapizada una película de agua va a querer colapsar. Y eso va a hacer de que al querer colapsar, el volumen de aire que tiene dentro de él pueda pasar a otra cámara y esta pueda distenderse. Entonces, algunos alveolos tenderían a colapsar. ¿Qué dice la ley de Laplace? Escuchen bien esto, la presión es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Esto les vamos a preguntar. Esto sirve para hacer las formulaciones. ¿Qué digo yo? A mayor tensión superficial, mayor presión. A menor tensión superficial, menor presión. En cambio, a mayor radio, menor presión, y a menor radio, mayor presión. Tiene que ver con el diámetro. Mientras más se cierra o más se comprima un alveolo, más va a aumentar ¿qué? La tensión al colapso. Y mientras menos radio tenga lo propio.
Pero ¿qué dice la literatura? No vamos a entrar en colapso. ¿Por qué? Porque hay algo que va a evitar el colapso, la tensión superficial. ¿Qué dice la Plaise-Jung entonces? Mientras más chiquitito sea el radio en un alveolo, más presión va a haber, porque aquí está la ley de la Plaise-Jung, dice, mientras más chiquito sea el radio, más presión, y mientras más presión, más flujo de aire. En cambio, no otro alveolo donde el radio sea mayor, mientras menos radio, bueno, mientras más radio, menos presión. Entonces, el aire siempre va a ir de áreas de mayor presión a menor presión. Pero recuerden, esto se evita, ¿gracias a qué? A el surfactante. Porque la tensión superficial todo el tiempo quiere tender al colapso. ¿Qué te dice la ley de Boyle? ¿Qué te dice? Una cámara con un volumen bajo la cual se ejerce una presión puede tener cambios de la misma. Por ejemplo, tenemos aquí una cámara con volumen, ¿cuánto? 1 litro. Y estamos ejerciendo, ¿qué? Una presión de 100 milímetros de mercurio. Si nosotros ejercemos más presión en esta cámara, el contenido puede llegar a reducir, pero no así la presión. Si bien el volumen está reduciendo, la presión está aumentando. Entonces, ¿qué dice la literatura? La ley de qué? Presión inicial, volumen inicial, es igual a qué? A presión final y volumen final. Esa es la clásica ley que hemos nosotros manejado de volúmenes y presiones. Si le damos la vuelta, ¿qué nos recuerda? A nuestro tórax. ¿Qué podría representar este émbolo? El diafragma. Cuando tu tórax no tiene distensión del diafragma, cuando el diafragma no asciende, el volumen va a ser 1 y la presión va a ser 1. Pero cuando el diafragma asciende por contracción de ciertos músculos y obviamente por el volumen abdominal que comprime al mismo, va a disminuir el volumen en el tórax, pero también va a aumentar su presión. Eso es lo que pasa en nuestro tórax. El diafragma cumple esa función, permite mediante la ley de Boyle aumentar presiones. Ya aquí les he puesto como un resumen para que ustedes puedan leer. En pocas palabras, cuando un alveolo se distiende, según la ley de Laplace-Jung, ¿qué decimos? A mayor radio, menor presión. Ahora bien, ¿qué dice la literatura? Lastimosamente los neumocitos tipo 1 todo el tiempo están liberando moléculas de agua. Y esa molécula de agua tiende a qué? Tiende a colapsar. Y al tender a colapsar podríamos cerrar el alveolo y ya no ser funcionales. Pero recuerden, eso se evita ¿con qué? Con el surfactante. Por la dipalmitoil fosfatidilcolina de ese surfactante, evitando que esta molécula de agua se pegue a esta otra molécula, porque el agua y el aceite no se mezclan. ¿Ya? Existen comunicaciones que van a permitir equilibrar las presiones entre alveolos, conductos alveolares. ¿Cuáles son? El primero, ¿qué te dice? Comunicación interalveolar, los clásicos poros de Kohn. Otro, comunicación bronquioalveolar. ¿Cuáles son? Los canales de Lambert. O las comunicaciones entre, ¿qué? Entre los bronquiolos y comunicaciones interbronquiolares, los clásicos canales de Martin. Eso les pueden preguntar. En la espirometría, nosotros analizamos ese volumen fluctuante que tiene mi pulmón de ingreso y de egreso, o sea, la inspiración y la expiración. ¿Qué se hizo? Y es bien importante que entiendan esto. Se ha comunicado la vía aérea de un individuo ¿a qué? A dos cúpulas. Una cúpula que está mirando hacia arriba que tiene agua destilada, ¿ya? Y otra cúpula que está invertida, que está sumergida sobre esta agua, pero que tiene un volumen de aire. Cuando nosotros expiramos, sacamos aire, ese aire no se va a mezclar con el medio atmosférico, se va a quedar atrapado en este sello de agua. Y por ende va a aumentar el volumen de aire acá. Y si aumenta el volumen de aire, ¿qué va a pasar con esta copa superior invertida? Va a elevarse. Y al elevarse va a movilizar esta pequeña línea de desplazamiento hacia la pluma. Por ende, si es que esta cúpula acumula aire, va a descender la pluma. Y toda rampa descendente va a representar expiración. En cambio, si el paciente inspira o mete aire, chupa, este volumen va a ingresar al tórax, por ende la copa va a descender y al descender va a hacer de que la pluma ascienda, por ende toda rampa ascendente que es inspiratoria. Atiendan lo que voy a hacer los que se están durmiendo. La espirometría es el registro gráfico de los volúmenes y capacidades que tiene mi aparato respiratorio. Usualmente yo inspiro y expiro volúmenes, se llama volumen corriente. ¿Cómo es eso? A eso se llama volumen corriente y oscila entre 500 más menos 15, 20 ml. Pero para ustedes 500 ml. ¿Han entendido? Inhalo 500, exhalo 500, inhalo 500, exhalo 500, volumen corriente. Pero como pueden ver, nosotros tenemos la capacidad de inspirar de manera forzada. ¿Qué quiere decir?
puedo meter aproximadamente hasta 3 litros de aire, pero de manera forzada. Y yo puedo expirarlo, eliminando hasta 1,5 litros por encima del normal. Para eso vamos a hablar de volúmenes y capacidades. Vean esto. Voy a hacer la representación en sonido. Mañana les voy a mostrar esto. Vean esto. Soplo. Vuelvo a meter. Meto. ¿Se dan cuenta? Puedo meter más de lo que puedo soplar. Hay volúmenes. El volumen de 500 ml que entra y sale de manera cotidiana se llama volumen corriente, también llamado volumen tidal. ¿Han entendido todo eso? Sí, doctor. Muy bien. El volumen que yo puedo sacar de manera forzada se llama volumen de reserva expiratorio. El volumen que yo puedo inspirar de manera forzada se llama volumen de reserva inspiratoria. Entonces, corriente, 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 corriente. Saco reserva expiratoria, otra vez corriente, 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 corriente. Meto volumen de reserva inspiratoria. Y esos son los 3 volúmenes principales. Corriente, el de reserva expiratorio, el de reserva inspiratorio, y un volumen que nunca sale del pulmón, que se llama volumen residual, que si saldría los alvéolos, ¿en qué terminarían estando? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué pasa si no hay aire? ¿Tendemos a qué? Al colapso. ¿No ven? Siempre tiene que haber aire en los alvéolos. ¿A eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Volumen residual. Volumen residual. Aquí les he hecho un gráfico más bonito todavía separando volúmenes y capacidades. Vean, aquí está. Vean, aquí tenemos desde los 0 ml hasta los 5 litros 700 ml. ¿Qué te dice? Nosotros tenemos un volumen, ¿qué? Volumen residual, que oscila entre los 1,200 ml. Ahí está. 1,200 ml no salen de tu cuerpo, se quedan. Se quedan en la vía aérea, se quedan en los pulmones. Ahora bien, ¿cuánto vas a inspirar y expirar de manera habitual? A 500 ml, porque de 2,200 a 2,700 hay una diferencia de 500 ml. ¿A eso cómo se llama? Volumen corriente, 500 ml. Meto 500, hago 500, meto 500, hago 500, meto 500. Es el volumen corriente. ¿Han entendido? Ahora bien, ¿qué te dice la literatura? Aparte de sacar 500, perdón, aparte de meter 500, puedes meter ¿hasta cuánto? Hasta 3 litros. Vean, de 2,700 hasta 5,700. ¿A eso cómo se llama? Volumen de reserva inspiratoria. Ahí está. Volumen de reserva inspiratoria, 3,000 ml. ¿Qué más te dice la literatura? Aparte de sacar 500, meter 500, sacar 500, puedes sacar ¿hasta cuánto? Hasta 1,000 ml. Vean ahí, entre 2,200 a 1,200 hay 1,000 ml. Algunos libros te dicen 1,100, no pasa nada ahí. Entonces, eso es la diferencia de los diferentes volúmenes. Corriente de 500, respiratorio o de reserva inspiratorio de 3,000, reserva expiratoria, en todo caso sería el expiratorio de 1,000, inspiratorio de 3,000 y un volumen residual llamado volumen de reserva o volumen residual de 1,200. Entonces, cada uno tiene valores, como se puede ver ahí. Sumados generan capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Vean esto. Meto 500, hago 500, meto 500, hago 500. Pero si yo sumo lo que meto 500 más los 3,000, ¿se llama qué? Se llama capacidad inspiratoria, que no es nada más que los 500 de volumen corriente y los 3,000 de reserva inspiratoria. Ahí está, capacidad inspiratoria, volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, total 500 más 3,000, 3,500. Si sumo los tres, el volumen de corriente o tidal más el de reserva inspiratorio más el de reserva expiratorio, suma esos tres, se llama capacidad vital. Y eso es lo que tú haces cuando te cansas, ¿no? Normalmente ventilas, pero si te cansas para mantenerte vivo, por eso se llama capacidad vital. Corriente más los dos de reserva, tanto inspiratorio como de expiratorio. Sumamos, ¿cuánto es 500 más 1,000 más 3,000? Ah, me sale 4,500. Pero si sumo todos los inferiores, en este caso volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, voy a sumar ¿cuánto? 1,200 más 1,000. ¿Cuánto tengo? 2,200. Y si sumo todo, sumo los 4 volúmenes de reserva inspiratorio, corriente, reserva inspiratorio, corriente, reserva expiratorio y el residual, voy a tener 5,700 ml.
A eso se llama capacidad pulmonar total. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. ¿Puedo medir el corriente? Sí. ¿Puedo medir el de reserva inspiratorio? Sí. ¿Puedo medir el de reserva expiratorio? Sí. El que me es difícil es el de residual. Ese no se puede medir, pues te puse un asterisco ahí que dice, la espirometría no mide el volumen residual. Anótense. ¿No ve? No sé, aquí se los he puesto. No, se los he puesto. Hay dos maneras de medir el volumen residual. ¿Ya? Mediante la dilución con helio y mediante la pletismografía. Anótense, les van a preguntar cuáles son los mecanismos que en medicina utilizamos para medir lo que normalmente la espirometría no mide, que es el volumen residual, la pletismografía y la dilución con helio. Les van a preguntar eso. Ahí les he hecho un resumen de qué es el espacio muerto anatómico que ya hemos llevado, alveolar y sumados del espacio muerto fisiológico. Esto ya hemos llevado, se los he puesto. ¿Ya ven? Recuerden, ¿cuánto inspiró? 500 ml. Estos 500 ml, ¿cómo se llama? Volumen corriente. Meto 500, hago 500, me hago 500, hago 500. Mañana vamos a hablar de los espacios muertos. ¿Ya? Ahí está toda la terminología que tienes que saber. Si tú dejas de respirar, apnea. Si tienes sensación de dificultad respiratoria, disnea. El volumen que se encuentra en tus vías aéreas que no se va a intercambiar, espacio muerto anatómico. El volumen del espacio muerto anatómico más alveolar, espacio muerto fisiológico. ¿Cómo se llama los conductos de aire, sacos alveolares y alveolos en conjunto? Espacios aireados o espacios de aire. Cuando uno respira normalmente o de manera cómoda y en reposo, eupnea. Se aumenta el número de ventilaciones, hiperventilación. Si reduce, hipoventilación. Si hay presencia de gas o aire dentro del espacio interpleural donde solo debería haber presión negativa, neumotórax. Algunos te preguntan, ¿no? ¿Qué es un torricelli? Te pueden preguntar, ¿no ve? Es casi igual a 1 milímetro de mercurio. Por tanto, muchos libros manejan que los 760 torricellis o 760 milímetros de mercurio tienen valores cuasi iguales, ¿ya? Eso vamos a llevar. Y para mañana, recomendación, se van a aprender valores de la gasometría para no estar mañana tratando de memorizar. Ya tienen que mañana venir con los valores ya memorizados. ¿Ya? La gasometría arterial, no la venosa. Ahí está la gasometría que mañana vemos. Ahí tenemos ejemplitos para que mañana aprendan. Y bueno, eso. Mañana también, por si acaso, no voy a imprimir otro día, les voy a entregar un formulario de gasometría. No gasometría, les voy a entregar un formulario de netamente fórmulas para que todo lo que la guía dice, la resolvamos. Todo lo que te está diciendo, calcula esto, calcula lo otro, se calcula bien facilito. No sé si se acuerdan lo que les he pasado lo de riñón, lo de renal. ¿Se acuerdan? ¿Cuál, doctor? ¿No se acuerdan? Pura fórmulas, ¿no? Para este rote igual vamos a tener fórmulas. Tienen que saber, ¿no? Como médicos, si no van a sufrir. ¿Dónde está pues ahora mi formulario? Ahí está. Mañana les voy a entregar ya les entregó el renal. Tengo uno de respiratorio. Ahí está, ¿eh? Varias cosas que vamos a calcular. ¿Ven? Todo esto es respiratorio. Es más, creo que algunos ya les he dado. Vamos a aprender los contenidos de gases, cuál es el valor normal. Vamos a hablar de las presiones inspiratorias. No es lo mismo PO2 que FIO2. Igual aquí ya les he puesto resumido lo de las distensibilidades. Vamos a ver diferencia entre aire en la costa, aire en la altura, en aire seco, en aire húmedo, en aire seco, en aire húmedo. Mañana es una pizarra enteramente de gráficos. ¿Estamos? Sí, Muy bien, doctores, si necesito descansarlos, entonces nos vemos el día de mañana. Ya hemos hecho la parte teórica, ahora nos toca hacer la parte práctica. ¿Estamos? Ahora sí pueden ir a descansar y que están bien cansados. Mañana, por favor, puntuales, voy a comenzar puntual. Yo mañana estoy a las 8:30 en la preparatoria, ya voy a empezar a dibujar ya. Para cuando ustedes lleguen, ya va a estar dibujado todo en la pizarra. Y si llegan tempranos, vamos a pasar en el auditorio. Si llegan tarde, como siempre, vamos a pasar en el aula. Ya dependerá de ustedes. Nos vemos, doctores. Chao, chao. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. vale, doctor.